Hola con todos, me llamo Martina Armas, soy de la clase de Física de Ciencias de la Salud y les voy a presentar mi reporte número 5 de Física Atómica y Nuclear de laboratorio. El decaimiento alfa en el simulador se utiliza el átomo de polonio 211 y con este se resetea, se mide cada tiempo de vida que tiene cada uno de los átomos y esto se hace por 10 veces. Una vez hecho esto, se toma los valores de referencia de la vida media que se encuentra en el simulador, se aproxima y se discute si el valor de vida media tiene relación con el promedio que sale de los 10 valores tomados de manera experimental. En este caso los valores se tomaron en segundos porque la vida media está dada en segundos. El promedio dado experimentalmente fue de 0.607 segundos, mientras que aproximadamente en el simulador veíamos que la vida media es de 0.550 segundos. Entonces al compararlos, ambos datos son relativamente cercanos y eso hace que la información sea coherente y precisa. La segunda parte del decaimiento alfa fue un poco diferente porque en este caso se investigó un elemento que tenga una cierta cantidad de vida media. En este caso se investigó el torio 227 que tiene una vida media de 18.7 días. Pero como el simulador no tiene ninguna separación de unidades muy precisa, tocó experimentalmente ir viendo cuál es el lugar correcto para poner la vida media para que mis datos sean más certeros experimentalmente. Una vez obtenidos los datos, se hizo esto 10 veces para poder tener la cantidad de datos para sacar el promedio, y en este caso nuestro promedio fue de 19.392 días de manera experimental, lo cual se acerca relativamente bastante al torio 227 que se estaba experimentando, que son 18.7 días. Entonces se puede decir que la aproximación fue bastante cercana y tomando en cuenta que el margen de error podría ser muy grande, ya que la escala de unidades de tiempo en el simulador es muy amplia y no tiene para nada enumerado con números exactos. Entonces yo creo que estos datos son muy coherentes y son muy precisos de acuerdo a los datos obtenidos en la investigación. La tercera parte de la experimentación es la observación de multiple atoms del átomo polonio 211. En este caso se tomaron en cuenta varios átomos, cómo reaccionan cuando están junto con otros átomos, y se pudo ver claramente que esto es como generaba una cadena. La desintegración de un átomo impulsaba la desintegración de los átomos alrededor. Entonces había como que una cadena al principio, muchos átomos se desintegraban, pero después de que pasaba cierto tiempo se podía ver que eran menos los átomos que se desintegraban. Tomaba mucho más tiempo que se desintegren, y esto se podía ver porque ya estaban aislados. Un átomo que seguía en un estado de isótopo inestable estaba lejano al otro isótopo inestable. Entonces estaban rodeados de isótopos estables, que hacía que en general esto haga mucho más tiempo para que ellos tengan que desintegrarse. Entonces fue muy interesante observar este fenómeno con átomos en conjunto. Respecto al decaimiento beta, en cambio se utilizó el hidrógeno 3. En este caso se hizo lo mismo que la anterior vez. Se vio 10 repeticiones de la vida que tuvo cada uno de estos hidrógenos antes del decaimiento beta y se hizo un promedio. Esto se comparó con la vida media que tenía el hidrógeno 3. Lo que se obtuvo experimentalmente fue de 10.2 años, mientras que el valor medio del simulador es de 12.5 aproximadamente. Entonces los valores no variaban mucho, son coherentes, son precisos y tienen un margen de error muy bajo. Es lo mismo en el caso del carbono 14. En este caso se midió en años porque el tiempo de vida es mucho más largo. Experimentalmente se obtuvo 5.878 por 10 a la 3 años, lo cual es relativamente cercano porque su vida media es de 6 por 10 a la 3 años. Entonces los datos son coherentes entre sí, son certeros y tienen un bajo margen de error. Al igual que con el decaimiento alfa, en el decaimiento beta se hizo una experimentación con un átomo que se investigó la vida media y puso en el simulador. En este caso la vida media fue investigada del plomo 210 con 22.3 años, según las fuentes que se investigaron de Dr. Alurralde. Y el dato experimental que se obtuvo en promedio fue de 32.5 años, de acuerdo a los datos experimentales que se obtuvo con 10 repeticiones y se los analizó en la tabla. Estos datos tienen un margen de error de 10 años aproximadamente, y eso es bastante grande. Y esto se debe a que se puso manualmente el valor de la edad media, y es por eso que
se puede tener un margen de error muy grande porque experimentalmente esto no tiene mucha precisión. La última parte de la experimentación se utilizó el mismo método que en el decaimiento de alfa, pero ahora con beta y con hidrógeno 3. Entonces en este caso los átomos se pusieron alrededor de otros átomos y se vio la desintegración de estos átomos. En este caso, como pasó antes, de la misma manera, al principio hubo una desintegración mucho más grande de muchos más átomos como un efecto cadena entre ellos, pero después, conforme pasaba el tiempo, este proceso de desintegración duraba mucho más y se extendía por un periodo de tiempo mucho más largo. Tanto que el último de los átomos que se desintegró duró más de 30 años, cuando en realidad la vida media es de 12.5 años. Entonces se puede ver que este fenómeno comportamiento hace que sea diferente cuando existen más átomos a cuando se analiza un átomo individualmente. Aún así se mantiene este rango de edad de vida de cada uno de los átomos. En conclusión, los decaimientos de alfa y beta ocurren en diferentes rangos de tiempo dependiendo del elemento que se está considerando, de la inestabilidad del isótopo y del tipo de decaimiento que se está analizando. Y es muy interesante porque este rango de edades varía mucho, desde milisegundos hasta millones, miles de años. Entonces, para mí me parece muy interesante este fenómeno. En realidad, las partículas alfa que vienen del decaimiento alfa no tienen mucho uso en las ingenierías y en las ciencias, pero el decaimiento beta sí lo tiene, y en este caso podemos ver que las partículas beta tienen muchas aplicaciones en el campo de la medicina. Entonces, en la biotecnología médica, que es parte de mi carrera, se podrían tener muchas aplicaciones de esto de acuerdo al tratamiento de cáncer de ojos, de los huesos. Incluso también se pueden utilizar como marcadores, por ejemplo, en el estroncio 90, que es un material muy usado de las partículas beta para la medicina.